femenina de 35 años de edad en el momento de la consulta, sin datos patológicos, endocrinos o metabólicos de importancia. Tenemos autorización escrita de la paciente para mostrar sus resonancias con el nombre y fechas incluidos. Así que ustedes pueden ver estas características importantes mientras voy mostrando los detalles de la parte clínica. 9 meses de dolor progresivo, un DASH inicial que estaba en 48 y un dolor en el momento de la consulta en 8/10. Las pruebas positivas con claudicación y dolor, incluido supraespinoso y, mejor dicho, todo el mango rotador e incluso el tendón de la porción larga del bíceps. Lo que nos llamaba la atención en los exámenes de imagen, lógicamente, es la presencia de esta alteración en la entesis del supraespinoso. Sin embargo, los rangos de movilidad activos y pasivos estaban completos, aunque dolorosos. ¿Sí? Espero que hayan visto las imágenes. Y aquí viene la primera pregunta que les vamos a lanzar. Esteban, por favor. ¿Qué diagnósticos pensamos? A ver, ¿qué piensan todos? Número 1, tendinopatía del mango rotador. ¿Sí? 2, una ruptura total del mango rotador. 3, una ruptura parcial de la cara bursal. Número 4, una ruptura parcial de la cara articular. Número 5, un hombro congelado. Número 6, una artrofibrosis. Así que démosles unos segunditos más para contestar. Veamos qué piensa todo el auditorio de este diagnóstico. Las imágenes eran bastante claras. 5 segunditos más. Ok. Esteban, a ver si tenemos estos los resultados finales. Todos nos ponen, o mejor dicho, la mayoría, 40% de las respuestas nos dicen que es una tendinopatía del mango rotador. Número después, con el 18% una ruptura, no, con el 21% una ruptura parcial articular y después una ruptura total. Bueno, la respuesta es que esta paciente tenía una ruptura parcial de la cara articular. Ese es el diagnóstico que lo comprobamos con la resonancia, ¿sí? Con la ecografía, que se las voy a mostrar en un segundito, pero una vez que tenemos claro el diagnóstico, veamos, y les hago esta pregunta, ¿qué abordaje terapéutico inicial ustedes hubieran hecho? ¿Sí? Con las características que les hemos mostrado. El primero es darle solo antiinflamatorios, ¿sí? La segunda es darle opioides. La tercera es hacer solo fisioterapia. La cuarta es una infiltración con corticoides. La quinta es cirugía. O la sexta, aplicarle en este sitio de la lesión un PRP o hacer algo biológico. Pues la respuesta se ve que es como contundente mientras todos acaban de votar. Démosles 10 segundos más. Básicamente, lo que queremos saber es qué harían con un paciente así, que viene con dolor, sin mayor restricción funcional. Todas las pruebas clínicas nos dan positivo para mango, rotador y bíceps. Gracias. Sí, la respuesta que todos nos han dado, pues con el 64% es hacer fisioterapia y darle antiinflamatorios. Muy poco cirugía, casi nadie con corticoides y también muy poquitos hubieran usado plasma plaquetas. Pero veamos qué hicieron en el tratamiento inicial. Otros colegas dieron este tipo de medicación, dieron 2 ciclos de antiinflamatorios sin ninguna mejoría notable. Le mandaron a hacer 2 ciclos de 10 sesiones de fisioterapia, pero la paciente hizo un poquito más de lo que se le había indicado, ¿sí? Y no mejoró, lógicamente. Y luego los médicos tratantes que la veían decidieron una infiltración con corticoides, pero la paciente no aceptó por un antecedente de una sospecha de alergia a los esteroides, ¿sí? Entonces, la paciente ya le hiciste terapia, ya le diste antiinflamatorios, la quisiste infiltrar, ahora, ¿qué hago? Esta es la siguiente pregunta. Veamos, Esteban, lancemos la pregunta. En esta ruptura parcial, con dolor de la paciente, con un dolor intenso, como nos llegó a la consulta, ¿qué le decidimos? ¿Una artroscopía
con plastia del mango rotador, envío más terapia física, le presiono un poquito para que se infiltre, hacemos analgesia a un nivel superior, damos opioides, aplicamos un PRP o hacemos algo con algo biológico, o aplicamos ondas de choque. Démosles 15 segundos para responder. Interesante que ahí va encabezando la encuesta el procedimiento quirúrgico con el 46%. Veamos en qué cierra. Un porcentaje nada despreciable. Se lo llevan las ondas de choque. En efecto, 45% de nuestros asistentes han elegido la cirugía, luego ondas de choque en el 23%, y tal vez le presionarían a mandar a más terapia en un 15%. Les agradezco mucho sus respuestas y veamos qué fue lo que pasó. En el momento de la consulta, llegó con la resonancia que veíamos y tenía esto, una ruptura parcial de la cara articular que se comprueba fácilmente con ecografía. Entonces, honestamente, esto en todos los protocolos, en la mayoría de protocolos que existen, un paciente de estas características, pues se le ofrece una plastia de mango rotador. Y al momento en el que nosotros ofrecemos esto a la paciente de entrada nos dijo que no, porque había tenido algunas reacciones idiosincráticas con la anestesia y tenía mucho miedo de operarse. Entonces, elegimos en base a estudios previos realizar un tratamiento con ondas de choque focales, pero al mismo tiempo con ondas de presión radial. La evidencia desde el año 2012 del estudio publicado por un gran investigador chileno, que es el profesor Manuel Brañez, que le mandamos un saludo, nos dice que puede tener un efecto reparador de las células del tendón, sobre todo el supraespinoso, que es un tendón muy caprichoso. Esto es interesante porque combinamos las dos tecnologías, ondas de presión radial para hacer un efecto analgésico y de liberación miofacial periférico, y las ondas focales en el punto exacto de la lesión. Sin embargo, sabíamos que nos íbamos a quedar corto en el proceso de estimulación celular, así que en esta zona, en la zona de la lesión, de la entesopatía, decidimos hacer un procedimiento un poquito más invasivo con guiado con ecografía, utilizando una aguja especial. Hicimos una escarificación, un scrapping de la huella de inserción y una aplicación de plasma rico en plaquetas, pero pobre en leucocitos. Y una hidrodisección de la bursa subacromial con plasma pobre. Luego de ello mandamos 15 sesiones de fisioterapia y la paciente se nos perdió. Resulta que la paciente llega 6 meses después, ¿sí? Con esta resonancia, ¿sí? Vino por otra cosa, vino por la rodilla, y muestra estas imágenes en la resonancia, y este es el eco 6 meses después, midiéndole el DASH posterior, se encontraba en 4 de 48 que tenía inicialmente, y el dolor bajó a 1/10. Estas son las imágenes. Si las comparamos al mismo tiempo, ustedes ven una crasa diferencia entre lo que es la previa y el post-tratamiento. De hecho, en el post-tratamiento, si ustedes ven el movimiento del eco, hago un barrido un poco más extendido. Y las resonancias, si se las puedo aumentar de tamaño, aunque se pixelen un poquito, ustedes ven una crasa diferencia, no solamente en la huella de inserción, sino también en la parte de la bursa. La bursa se borra completamente, el edema que existe en la cabeza humeral se delimita, y la lesión parcial y el proceso de tendinopatía pues se ha limitado consistentemente. Ahí solo se los voy a dejar en su conciencia quién le operaría a esta paciente con una escala funcional y una escala del dolor tan bajita. Y eso que se nos perdió. Asomó por lo que se golpeó la rodilla, pero eso fue una casualidad. Así que les agradezco mucho su atención y estamos como equipo siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán. Realmente es un caso muy interesante, muy llamativo. También te preguntaría si te parece que esto es la excepción o es la regla. Pues, a ver, Germán.
Yo creo que no es la regla, yo pienso que es la excepción. La mayoría pensamos en que si no funciona la fisioterapia, e insistimos, como dijo Silvia, una fisioterapia bien hecha, bien realizada, pues nos iríamos en una paciente tan joven con una ruptura articular. Tenemos que tener en cuenta que esa ruptura, más del 25%, va a progresar en 18 o 24 meses hacia una ruptura más grande. Entonces uno opta generalmente por la cirugía. Eso es lo que yo pensaría que hubiera tomado esa decisión. Ahí. Yo creo que esta es la excepción a los casos. ¿Qué experiencias tienes tú, Paul, con PRP? Mira, es algo muy interesante. A nosotros nos va muy bien en las rupturas parciales, siempre y cuando el paciente sea sano y disciplinado. Si uno tiene las dos características, los pacientes van bien, pero son rupturas pequeñas. En esta paciente no quise mostrar los que siempre vemos, que son un poco más pequeñas las rupturas. En esta paciente el dolor era alto, la escala funcional era muy mala y ella calificaba más bien para un procedimiento quirúrgico. Por ahí, la última pregunta que alcancé a ver por ahí es si yo lo hubiera operado. Por supuesto, tiene criterios, porque si yo dejo que se rompa el mango rotador, pierdo la oportunidad de hacer un procedimiento muy pequeño. Entonces, tú tienes la oportunidad de hacer un procedimiento más rápido, con buenos resultados, ¿sí? Pero la paciente no quiso hacerlo. Entonces, no es el primero que hacemos, tenemos muchísimos. Decidimos hacerlo pese a que la indicación de otros colegas cirujanos de hombro fue operarla. Por eso es que llegó conmigo, es para que le demos una opción. Eh, Básicamente, lo que nosotros vemos es que, insisto con esto, si el paciente es disciplinado y tiene las condiciones, va bien, pero hay que combinar muchas veces las técnicas, no es tan simple. Tenemos ahí el efecto biológico de preparar al tejido con ondas y dos, de hacer un proceso cicatrizal de buena calidad con el plasma, ¿sí? No puedo decir cuál es mejor, los dos tienen su parte fundamental en ganar esta pelea. Claro, acá lo que hay que tener en cuenta, para los que están en el chat, digamos, insistiendo con la cirugía, que estamos de acuerdo, porque lo que hay que tener en cuenta es que las fibras articulares del manguito rotador son las peor irrigadas, son las que están sometidas a una mayor tensión mecánica. Es una paciente joven que de todas maneras creo que habría que ponerla en un protocolo de seguimiento con resonancia, porque la realidad es que la chance de que la ruptura progrese a futuro es muy grande. Pero la clave en esto sería mostrar una serie de casos con seguimiento a largo plazo, ¿no? Sí, en febrero tuvo el último eco y el eco es normal. Bien. Y Vamos a hacer comentar, Silvia, un comentario y luego el doctor Guiló para Bien. después contestar algunas preguntas de los asistentes. Un comentario muy corto y concreto es que al final yo creo que la indicación de tratamiento conservador o quirúrgico está un poco en función del grado de dolor. O sea, evidentemente era una excepción que había mejorado el dolor, pero el dolor es lo que manda, ¿no? Y por supuesto comprobar de nuevo, y hay que repetirlo, que haya hecho un buen programa y que el paciente sea adherente al tratamiento. Si es un paciente que hace bien los ejercicios y lo supervisamos muy de cerca, es más fácil tener constancia de si es un cumplidor, si no es cumplidor, si ha hecho las cosas bien y si a pesar de hacerlo todo bien fracasa, evidentemente sería una muy buena candidata para cirugía, fase 2. Paul, hay varias preguntas sobre qué tipo de protocolo usás para el uso del PRP. Lo único que está aceptado como PRP en el hombro es un plasma rico en plaquetas, pero en un sistema pobre en leucocitos. ¿Cómo calculamos el volumen que vamos a poner? El volumen es muy pequeñito. Si ustedes ven el momento en el que uno mete la aguja y escarifica eso, uno no tiene más que 2 milímetros para ponerlo exactamente en el punto, pero nosotros lo que hacemos es como un empaquetamiento del tendón con plasma, prácticamente en toda la bursa. Y obviamente que en la cara articular también puedes llegar y hacer algunos accesos dentro de lo que es el tendón. Hay que calcular bien el volumen, porque si tú das mucho volumen lo puedes despegar más todavía al tendón o terminarlo de romper. Y por donde tú entras,
hacia el tendón no tiene que ser exactamente donde tienes menos stock de tejido tendinoso, sino que entras indirectamente para poder entrar ahí. O en otros casos, no en este, entras con una guía indirecta, es decir, no ves la aguja completamente, sino solo ves la punta de la aguja. Paul, Técnicamente es un montón de cosas, para detallitos. para no retrasarnos mucho, una última pregunta que me parece interesante de Santiago Zúñiga. ¿Qué pasa si se daba el escenario negativo? Si la paciente volvía con una ruptura aún más grande y sigue insistiendo en no operarse. No se puede repetir esto porque lo que tú puedes crear es una fibrosis muy grande que incluso puede complicar el acto quirúrgico. Eso es lo que hemos visto. La gente que les ponen 2, 3, 4 veces plasma, lo que tenemos después es una fibrosis que cuando uno entra a operar y hace la bursectomía es terrible. Pero las cosas con los pacientes tienen que ser claras. Aquí no hay mucha suposición. Tú le dices a la paciente, si esto no funciona, va para cirugía. ¿Sí? Si la paciente no lo acepta, es decisión de la paciente, no de ti. ¿Sí? Bien. Entonces, Me es muy parece muy claras bien. las reglas del juego con los pacientes. Bien. Vamos a pasar al próximo caso, así vamos respetando los tiempos, y justamente viene a colación, porque es otro caso de ruptura parcial del manguito rotador, más con un enfoque quirúrgico, y vamos a ver cuál es la propuesta. Les comento también que estamos en casi 250 participantes entre Zoom y Facebook. A ver. Ahí estamos, perdón. Este es un paciente, es un caso real, ¿eh? El primero que les presenté era hipotético, pero este es un caso real. Un hombre de 67 años de edad que tiene dolor de hombro de 6 meses de evolución, con tratamiento conservador de todo tipo, sin resultado, no refiere al interrogatorio antecedentes de importancia, y en realidad viene a mi consultorio con la indicación de cirugía de parte de 3 colegas. Y él me dice, doctor, tengo esta lesión del manguito rotador, 67 años, 2 cirujanos me indican artroscopía y 1 me indica cirugía abierta. Y el motivo de mi consulta es que usted me diga qué hago, cirugía artroscópica o cirugía abierta. Vamos a darle las chances de ver las alternativas. Tenemos reparación abierta, reparación artroscópica, programa de ejercicios, tal vez el doctor Terán, en base al resultado de recién, le haría inyección de PRP, el ácido hialurónico, evidentemente, y las células madre no tienen quien lo apoye, o pedir más estudios también, aunque el paciente ya lleva bastante tiempo. Todavía hay gente votando. Vamos a darles un ratito más. Bueno, ahí se ha estabilizado. 55% opta por reparación artroscópica, por los 2 colegas que le indicaron reparación artroscópica, 16% reparación abierta, un 16% programa de ejercicios, que no es criticable, me parece una buena opción, porque uno no sabe cómo fue manejado el paciente previamente, 7% inyección de PRP, 1% células madre, y 7% le pide más estudios. Bueno, la realidad es que este paciente no les mentí en nada. Mi primer entrevista, le digo, ¿usted tiene algún antecedente general? Les pregunto específicamente, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. No estaba con el hijo, no tengo ningún antecedente general. Pero me llamó mucho la atención en este paciente el estado de la cabeza del húmero más que el manguito rotador. Y observen que le pedí una radiografía y la imagen del extremo proximal del húmero también se veía bastante alterada, y le pedí un centellograma óseo y lo que tenía era una metástasis de un cáncer de próstata. Fíjense la hipercaptación que tiene. Y esto lo hice con toda mala intención
para que vean cómo uno muchas veces está dirigido hacia lo que es el manguito rotador. Venía de 2 colegas que le habían indicado cirugía. Imagínense el desastre que hubiera sido si este paciente era operado, y la realidad es que esa fue la situación. Entonces, ahora si quieren discutimos un poquito, pero un poco cuando armamos el guión de lo que era este webinar, quisimos salir con este caso después del buen resultado de Paul, para que tengan en cuenta que se han descrito más de 90 diagnósticos diferenciales de dolor de hombro. A nosotros realmente nos asusta mucho cuando vemos esos trabajos científicos que ponen como criterio de inclusión dolor de hombro o dolor subacromial, lo cual no es un diagnóstico. La prevalencia de lesiones del manguito rotador en personas asintomáticas es muy alta, entonces ahora está de moda el tema de la ecografía, es muy útil, pero la realidad es que no podemos hacer un diagnóstico únicamente por ecografía, y recuerden que no todo es lo que parece. Y cuando uno vio una gran cantidad de lesiones del manguito rotador, considera que puede ser, digamos, una alteración del tipo de ruptura de manguito rotador. ¿Alguna pregunta? Bueno. Perdón, Dani, ¿puedo hacer un comentario en relación a al caso anterior, muy corto? ¿Cómo no? Sí, el comentario es el siguiente. La experiencia que hemos tenido con Manuel en las rupturas parciales de mango, que en el caso de Paul usó el PRP, han sido rupturas alejadas de la entesis. Hemos usado solo ondas de choque focales, son rupturas intrasustancia, y en ese tipo de rupturas, que ya hay más de 15 o 20 casos, hemos obtenido tejido fibroso rellenando el interior del tendón. No así en las que están cerca de la entesis, no así en las bursales, como la que presentaron recién, en que se agregó PRP. Entonces, creo que la onda de choque pura también puede servir, estoy hablando de lo anterior, digamos, para hacer una experiencia en el futuro y evitar algún grupo de casos de cirugía, aunque la inmensa mayoría de los casos, por lo que ustedes mismos han dicho, son quirúrgicas en relación a eso. Y respecto al caso tuyo reciente, es evidente que no se puede hacer una cirugía sin un buen diagnóstico. Yo creo que ese es un axioma médico que nos enseña siempre a que tenemos que tener claro lo que vamos a hacer desde todo punto de vista si queremos tener un buen resultado. Y desgraciadamente siguen ocurriendo casos como el que tú cuentas, ¿no es cierto?, en que se entra a operar y se dan cuenta, ¿no es cierto?, que cuando estás haciendo la sutura artroscópica se te rompe la cortical del hueso porque está adentro totalmente destruido por una metástasis. Por lo tanto, creo que lo que hay que recalcar aquí es la importancia del diagnóstico, es básico. Bien, vamos a pasar entonces al próximo caso, Germán. Sí, déjame ver para compartir pantalla. Aquí está el caso. Esta es una paciente femenina de 34 años, enfermera de profesión, que tenía más de un año de dolor en ambos hombros. Ha recibido fisioterapia, le han infiltrado en 2 ocasiones en cada hombro. Y acudió con dolor, con buenos arcos de movilidad, pero con mucho dolor principalmente nocturno. Para recordarles, en las calcificaciones del manguito rotador, la tendinopatía cálcica del manguito rotador, utilizamos una clasificación desde los años 90, que es la clasificación de Garner, que consta de tres tipos. La Garner tipo 1, que es una tendinosis cálcica bien definida, muy densa. La tipo 2, que es una tendinosis menos densa, un poco nubosa, pero que sus bordes están bien definidos. Y la Garner tipo 3, en la cual es una calcificación muy nubosa, poco densa, y que uno no puede definir bien sus bordes. Entonces, por favor, me pueden poner las preguntas para el caso de qué harían ustedes en este caso, cuál tratamiento, si le hacemos terapia física, más terapia física y control analgésico con algún medicamento, antiinflamatorios, analgésicos puros,
resección por artroscopia, un plasma rico en plaquetas, el lavado o aspirado guiado por ultrasonido, ondas de choque focales, es otra opción, la cirugía abierta, para los que hacen cirugía abierta y no artroscópica, o también está la opción de las ondas de presión radiales. Entonces vamos votando. Hay mucha gente que veo que se opta por ondas de choque focales. También la resección por artroscopia. ¿Listo? Esteban, ¿estamos ya? Entonces, a la luz de estos resultados, vemos que la mayoría de los participantes harían ondas de choque focales y también de la resección por terapia magnética, casi nadie pondría plasma rico en plaquetas. Otros optarían, me parece, la cirugía abierta, una opción muy poco probable, y también las ondas de presión radial es muy poco probable. Me llama la atención, por ejemplo, uno de los tratamientos que se hace, que es el lavado y aspirado guiado por ultrasonido, tampoco es de las opciones más claras. Entonces, quisiera la opinión de los panelistas. Daniel, ¿qué opinas? ¿Quieres decir algo, Silvia? Muchas gracias. Realmente es una paciente que, para mí, de elección de tratamiento primero conservador, intentar tratamiento con ondas de choque focales, que es lo que tiene más evidencia y alta energía. Evidentemente se debería aplicar en los dos hombros, tiene dolor en los dos brazos, tiene calcificación Gardner 1 en los dos hombros y es un tratamiento con una efectividad, según Gerdes-Meyer-Hama 2003, del 60% a 6 meses, de reabsorción de la calcificación y de 86% al año. Realmente, si podemos, con un tratamiento efectivo, seguro, no invasivo, solucionar un problema, pues yo sí que apoyaría, como comentan, ondas de choque focales, siempre acompañado con un programa de ejercicios para evitar capsulitis, etc. Muy bien. Daniel, te preguntaría, ¿es posible por una tratamiento artroscópico esa calcificación tan grande, sobre todo del hombro izquierdo? ¿Tú qué opinas? ¿O lo harías abierto o qué, en el caso de que tuvieras que operarlo? Yo creo que eso depende del cirujano. En la cirugía abierta con un abordaje mini open uno cae justo sobre ese lugar. Hay quien prefiere hacerla artroscópica, eso creo que depende de cada uno. Y de todas maneras, mi primera elección sería tratamiento conservador. Si con tratamiento conservador no anda bien, ondas de choque focales. Y si con ondas de choque focales no tengo respuesta, pensaría en una cirugía. En mi caso, digamos, me gusta el abordaje para una calcificación así. Por mini open, cae justo sobre la calcificación, se hace el curetaje, se hace la sutura del tendón y a otra cosa. Pero de todas maneras, esa sería mi escala de indicaciones. Bien. Federico, una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre hacer la resección artroscópica y hacer sutura del tendón o dejar el tendón como está el defecto? ¿Cuál es tu experiencia? No, creo que hacerlo por vía artroscópica o hacerlo a cielo abierto, creo que es lo mismo. Creo que lo importante desde el punto de partida es que acertar en el diagnóstico. Después, cómo uno llega a resolverlo, yo creo que es indistinto mientras uno lo haga bien. Y yo, cuando son defectos grandes, pongo anclas, pongo arpones para cubrir el defecto, porque cuando son grandes las calcificaciones, deja un gap muy grande. Yo prefiero, luego de la resección, repararlo. Bien. Paul, ¿tienes alguna experiencia con la punción y lavado aspirado? Sí, normalmente las calcificaciones grandes sí se pueden ver beneficiadas por el lavado, pero depende mucho de tu experticia para poder sacar todo. Normalmente, si son muy grandes, nosotros sí hacemos lavado percutáneo guiado con ecografía y los resultados son maravillosos también, pero depende mucho de algunos factores como para hacer eso también.
pero es una alternativa. Ya, siempre, inclusive así con este tipo de calcificación, cabe recordar que esta es una calcificación tipo 1 de Gardner, inclusive así con esa densidad que tiene, le harías un lavado. Sí, sí, hemos tenido iguales o más grandes que por dolor, tú haces un bloqueo del nervio, haces el lavado percutáneo y sí les va bien. Las que son un poco más pequeñas son rapidísimo de ver evolución con ondas de choque, pero si no, nosotros hacemos eso, salvo que haya una lesión concomitante muy grande del mango rotador o algo como para hacerle una artroscopía, pero normalmente así de grandes es bajo guía ecográfica. Bueno, era del tiempo, entonces pasamos a lo que le hicimos un tratamiento con ondas de choque. Quiero decir que ese fue mi primer caso que hice con el doctor Guilov, mi maestro en esto, que me ayudó. Y ustedes pueden ver el resultado, lo hicimos en ambos hombros, el resultado en abril del 2018, o sea, unos 7, 8 meses después, cómo se fueron reabsorbiendo esas dos calcificaciones y al final, más de un año después, 12, 13 meses después, la calcificación del hombro derecho se reabsorbió completamente y la del hombro izquierdo, no totalmente, pero la paciente tiene rangos de movilidad completos, muy buena función, volvió a su trabajo, a cargar pacientes y a toda su enfermera y hasta el día de hoy va evolucionando muy bien. ¿Hay algunas preguntas del auditorio, Daniel? Doctor Solano. No, por ahora no. El chat estuvo desactivado un tiempo ahí por alguna situación, pero ya está activado nuevamente por si alguien quiere hacer preguntas. Bien, vamos a estar pendientes entonces. Germán, respecto a lo quirúrgico, yo creo que es importante entender también que muchas veces estos cuadros pueden evolucionar a un hombro congelado. Y uno puede considerar que ha fracasado el manejo conservador o incluso la onda de choque, porque el paciente continúa con dolor, pero en realidad se ha superpuesto otro diagnóstico que puede coexistir con la tendinopatía calcificada. Y yo creo que este es el peor escenario para hacer una cirugía. O sea, hacer una cirugía en un hombro congelado en la fase dolorosa, digamos, en la primera fase del congelamiento, tiene un pronóstico espantoso. Entonces uno tiene que estar seguro de que efectivamente sea una tendinopatía calcificada que se resiste al tratamiento conservador. Lo que tú dices es importante. Lo que tú dices es importante, Federico. Recordamos que esta patología tiene 3 fases: la fase formativa, la fase de estabilidad o de calcificación y la fase de reabsorción. Uno tiene que guiarse principalmente por la clínica, porque cuando entra la fase reabsortiva, el paciente sufre muchísimo dolor. Es un dolor, el llamado cólico del hombro, y obviamente en ese caso están contraindicadas las ondas de choque, porque uno, si hace ondas de choque en una fase reabsortiva con el dolor, sí puede producirle un daño al paciente, puede evolucionar hacia un hombro congelado. Un concepto muy importante en cirugía de hombro es la rehabilitación preoperatoria. Y en ese sentido, digamos, muchos pacientes que uno sabe que va a operar, aún sabiéndolo, los pone en un programa de rehabilitación previo que realmente nos permite un mejor resultado y una rehabilitación más rápida después de la cirugía. Aquí hay un par de preguntas. Una de ellas es si las ondas de choque fueron seguidas de fisioterapia. A ver, yo aclararía que, por lo menos en Argentina, interpretamos que fisioterapia es el uso de los equipos, de equipo físico, etcétera, y que kinesioterapia tiene que ver con programas de ejercicios. No sé, Germán, en el caso de ustedes, ¿qué incluyen? Fisioterapia incluye el uso de medios físicos y también la terapia aquí lo que le decimos es terapia manual, o terapia de movilización del paciente, de eso. Incluye los dos conceptos, Daniel. Bien, ¿y cuál es el protocolo de ustedes después de las ondas de choque? ¿O empiezan paralelamente? ¿Cómo es el timing? No, hacemos las ondas de choque
hacemos una sola sesión bajo anestesia, bajo sedación, guiados por rayos X, o lo puedes guiar también por ultrasonido. El paciente, esa sesión es ambulatoria, y el paciente sale en un reposo relativo, no necesario inmovilizar el hombro, sino que se le pide al paciente que no haga ejercicio, después si va al gimnasio, pues que lo deje hacer, que no tenga cosas de levantar pesas, ni nada de eso, ni de peso, pero que debe mover su hombro. Y los pongo en un programa de fisioterapia para mantener arcos de movilidad y manejo de dolor, eso sí, sin tomar analgésicos antiinflamatorios ni le doy esteroides para no revertir los efectos biológicos de la onda. Bien, vamos a avanzar, Germán, por cuestiones de tiempo con el caso que dale. sigue, que es el del doctor Guilov, el caso número 5. Leonardo, si está listo. No me permite compartir, no sé por qué. Estoy tratando de compartir pantalla, no me permite. No me lo permite. A ver ahora. Ahora sí. Bien. A ver. Un segundo para abrir esto. Entonces, no sé si me ven ahí. No lo estamos viendo, profe, no lo estamos viendo. Deje de compartir pantalla, y vuelva a compartir, por favor. Mientras tanto, Germán, alguien pregunta, ¿qué hubieras hecho si no hubieras tenido acceso a las ondas de choque? Pues en ese caso yo lo hubiera optado por la cirugía, una resección artroscópica de esta calcificación. Bien. Ahí sí se ve. Leo, adelante, se ve perfecto. Sí, profe. Ok, esto se trata de lo siguiente. Esto es una mujer de 53 años, fisioterapeuta, pero que se dedica a labores administrativas, que me llega a ver, como ustedes ven en esa foto, con una escala de dolor análogo de 8, una función muy baja de la escala de UCLA, y la historia de ella es dolor por años que venía por crisis, sobre todo dolor nocturno, y la última crisis había sido hace 15 días y prácticamente no la dejaba dormir. Ahí tienen ustedes la función de la paciente, ¿no es cierto?, que estaba limitada por dolor, y tenía esta radiografía. Y tenía estas radiografías, como ustedes pueden ver. Fíjense bien en la forma y fíjense en la cercanía en el computador, cómo se ve la calcificación que ella tenía. A raíz de esto, me gustaría preguntar de la clasificación de Gardner, que me pasó a mí también. Va a depender de ella, ¿no es cierto?, qué tratamiento iba a hacer, porque si estoy en un Gardner de calcificación sólida, yo puedo hacer una onda de choque, pero si yo estoy en un Gardner donde la calcificación se está disolviendo, lo que voy a hacer con una onda de choque, ¿no es cierto?, es provocarle una capsulitis adhesiva, como decía el doctor Alfano. Entonces, la primera pregunta me gustaría saber, ¿qué les parece? ¿Esto es un Gardner 3, es un Gardner 1, es un Gardner 2? ¿Qué es lo que es? Me gustaría que votaran. Yo no logro ver aquí cuando están votando. Cuando terminen de votar, por favor, Esteban, me pones el resultado para poder decir qué es lo que está pasando. Perfecto, profe. Les advierto que yo tuve la misma duda. Yo no sabía en qué Gardner estábamos. Y ese es el problema de la clasificación cuando hablamos de bordes nítidos o de bordes en que se está disolviendo la calcificación. Tenemos un grupo de un 30% que piensa que es un Gardner 1, o sea, una calcificación sólida, y un grupo de un 54% que piensa que es una calcificación 2, o sea, que está todavía, digamos, sin reabsorber. Fíjense ustedes que, digamos, si yo hubiese pensado lo mismo que ustedes, no hubiese hecho lo que me tocó hacer, porque yo la vi como un Gardner 3. La vi como que se estuviera empezando a producir una reabsorción. Me dio mucho miedo hacerle ondas de choque, porque aquí, cuando existe un Gardner 3, lo que estoy produciendo es una bursitis muy dolorosa por la reabsorción, y eso me puede significar una capsulitis adhesiva si le ponía ondas. Y esta duda que yo tuve y que la presenté a ustedes, el doctor Boya me cedió este diapositivo, él hizo
a la gente que hace ondas de choque en la ISMCT, en la Asociación Mundial de Ondas de Choque, hizo esta encuesta, les puso estas imágenes, ¿no es cierto?, y les dijo, hagan lo mismo que hicimos nosotros ahora, díganme qué calcificación ven. Y fíjense ustedes la dispersión. Hay gente que vio, la clasificación 1 es la amarilla, la celeste es la 2 y la lila es la 3. En cada una de estas clasificaciones todo el mundo vio algo distinto y son gente que se dedica a ondas de choque. Bueno, este problema lo tenemos en el día a día. Este es un problema de la clínica y que si nos equivocamos podemos tener problemas serios. Yo pensé y me incliné justamente por la única opción que ustedes nos inclinaron, que fue la 3, y decidí tratar la sintomatología de la bursitis cálcica con otra fórmula que ya les voy a contar. Ahora, me gustaría que ustedes dijeran con lo que acabamos de hablar, en esta segunda, ¿qué lo hubieran hecho ustedes, ¿no es cierto?, bajo lo que ustedes mismos vieron, en forma abierta, antes que yo les cuente cómo lo resolví. Te pido, Esteban, lo mismo, que cuando esté la votación me avises. Sí, señor. Ya la tenemos. Si la pones, podemos ver. Están votando ahorita. ¿Cómo no? Están votando. No es lo mismo cada una de estas fases, sin duda. Y es vital que nos pongamos de acuerdo en eso para no equivocarnos en nuestro diagnóstico ni en nuestro tratamiento. No sé si ya lo tenemos. Miren la dispersión de tratamiento, pues es algo increíble. O sea, tenemos infiltración de corticoides, la que más hubiesen hecho es una artroscopía, ¿no es cierto?, cirugía abierta, en un 33% de los casos, seguida por un 16% de aspiración con ecografía o radioscopía. Muy interesante, es una alternativa muy válida, ¿no es cierto? Y ondas de choque radiales, o sea, de presión radial o focales hubiesen hecho igual, a pesar de que yo les dije que mi interpretación fue 3. Veamos cómo lo resolvimos. En este video ustedes van a ver, lo que hicimos fue lo que dice ahí arriba. Utilicé, pensando en que tiene un efecto antiinflamatorio conocido, un láser de alta intensidad, pensando en la bursitis cálcica y que el proceso se iba a terminar reabsorbiendo. Y a las 6 semanas, de habiéndole hecho una sesión semanal de láser terapia de alta intensidad, ahí tienen a la paciente a la 6ª semana, fíjense cómo la calcificación se reabsorbió absolutamente en forma espontánea. Esta paciente nunca dejó de trabajar, no tomó nunca antiinflamatorios, no tomó tampoco corticoides, ni se le infiltró corticoides, y la paciente mejoró absoluta y totalmente. ¿Por qué? Porque interpretando esto como una calcificación 3, lo que estamos viendo es tratar el proceso inflamatorio de la bursa mientras el proceso normal de reabsorción seguía. En la literatura con láser de baja intensidad existe muchísima literatura en que hablan de que tiene un efecto antiinflamatorio, pero trabajos en láser de alta intensidad hay muy pocos, y solo uno en in vitro para saber qué pasa con la inflamación. Esto se hizo en equinos, no lo voy a mostrar aquí, pero en humanos no había. Afortunadamente nosotros aquí en Chile estaba viviendo con nosotros una gran investigadora, que es una ingeniera biomédica, la doctora Cristina Xu, con la cual en la universidad decidimos, bajo nuestro control, hacer un estudio en células humanas, para saber si existía digamos, algún efecto antiinflamatorio en in vitro en células humanas. Y tomamos células de tejido menstrual, que son muy buenas para la investigación, y decidimos hacerle 3 tests. Uno para ver si las células migraban, otro si proliferaban, y lo que se llama un test de ELISA, que es para ver si existían citoquinas antiinflamatorias estimuladas por el láser. En el primer caso, usamos el mismo láser que yo uso en la clínica, que es este láser de alta intensidad en 1064 nanómetros y 12 watts de intensidad. Y lo que hicimos fue, tomamos 2 matraces, sí. Uno le pusimos el láser, sembramos células obviamente de tejido menstrual, y lo medimos a las 0, 15 y 24 horas para saber si
las células cerraban un scratch o una especie de surco que le hicimos con una pipeta. Y este surco a las 24 horas con el láser cerró y, el grupo control que no le pusimos láser no cerró. Después estas mismas células se ponen en pequeños matraces para poder ver si proliferaban, ¿no es cierto? Y se les echa suero fetal de bovino, que es un nutriente de células madre o de células mesenquimales. Eso lo hicimos, aplicamos a un grupo láser en estas 96 celdillas y al otro grupo no, y medimos a las 24 horas. Y el grupo de láser mostró que había una alta proliferación celular en el que le aplicamos láser. Y por último, y el más importante estudio el que hicimos era para ver las citoquinas antiinflamatorias, de las cuales elegimos la prostaglandina E2 y la interleuquina 6, y para eso pusimos, para ambos casos, pusimos 4 matraces, en los cuales 2 de ellos tenían, antes de que sembráramos las células mesenquimales, tenían un antígeno, que es un lipopolisacario que se saca de la membrana celular de los bacterios gram negativos. Se le coloca 24 horas antes, y a 2 de esos matraces le pusimos, antes de poner las células, este antígeno, que lo que hace es irritar la célula para que forme sus propias citoquinas. A un grupo, les voy a mostrar los resultados, a eso les aplicamos láser a todos. Fíjense lo que pasa. En los grupos controles, donde están las células mesenquimales puras, tanto en interleuquina como en prostaglandina, no ocurrió nada. En los grupos en los cuales le aplicamos al grupo control láser, aumentaron la producción de citoquina, en ambos casos. Pero en el grupo donde había irritación celular, en el grupo donde se había sembrado las células con lipopolisacáridos, el láser tuvo un gigantesco efecto de modulación y de producción de estas interleuquinas que regulan la inflamación, lo que me demuestra que en in vitro, por lo menos en células humanas, era lo mismo que se había visto en estudios en células de animales, ¿no es cierto? Es un gran efecto antiinflamatorio. Entonces la conclusión es que hay un aumento muy importante de migración y proliferación celular con este láser de alta intensidad, pero lo más importante es que se regula la inflamación y se produce un efecto antiinflamatorio, sobre todo cuando existe irritación celular, por este caso de los antígenos. En el caso del hombro, lo que sucede es que el calcio irrita la bursa, genera, mientras el proceso de reabsorción está ocurriendo, genera esta gran bursitis cálcica, y si yo la logro tratar y hago que sane esa parte sin meter antiinflamatorios orales ni menos corticoides, logro que el proceso se termine y la persona entonces puede mejorar sin ser tocada por otra cosa, ni menos por cirugía. Y este estudio me indicó, hecho por mí mismo, ¿no es cierto?, me indicó que efectivamente lo que habíamos hecho era desinflamar la bursa mientras el calcio se reabsorbía. Entonces no siempre hay ondas de choque, y si le hacemos ondas de choque a un caso como el que le mostré, vamos a producir una capsulitis adhesiva, como me ha pasado en múltiples oportunidades cuando no entendía bien la clasificación de Gardner. Es lo que gracias, Leo. Gracias. Evidentemente el resultado demuestra que era un tipo 3 y también demuestra, como es bien sabido, que las clasificaciones en ortopedia y traumatología son un parámetro general, pero no son infalibles, ¿no? Y hay baja, digamos, coincidencia interobservador. Estamos medio jugados de tiempo, Germán. Yo avanzaría con el próximo caso. El doctor Federico Alfano nos va a mostrar un caso. Ya pasamos a otro tipo de patología. ¿Tenés problemas para compartirla? No, ahí está. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, este es un caso de un paciente masculino de 75 años de edad que tuvo un traumatismo indirecto en el hombro derecho hace un año, en abducción y rotación externa forzada sin tener una luxación concreta, y refería a tener antes de este episodio una buena función previa, ¿sí? El examen físico tiene una pseudoparálisis, o sea que tiene una movilidad pasiva completa, pero la movilidad activa no superaba los 90 grados de flexión anterior, e incluso tenía una rotación externa pasiva aumentada.
el dolor lo localizaba bien en la cara anterior, un dolor puramente mecánico, y tenía todos signos clínicos de una insuficiencia del músculo subescapular, un belly press test positivo, un lift off test, un bear hug test y los lag sign positivos. O sea, como pareciera que fuera una lesión importante del tendón subescapular. Esta es la evaluación radiográfica inicial. Podemos ver que no hay un compromiso o una artropatía binumeral, la cabeza impresiona estar centrada. ¿Sí? En cuanto a los cortes coronales oblicuos de resonancia, vemos que el tendón supraespinoso está indemne, ¿sí? Está continuo. O sea, una ligera bursitis, nomás como un hallazgo, pero quizás se puede ver un poquito de edema en el estímulo distante de la clavícula, en el corte coronal, incluso acá en el axial, ¿sí? Pero lo que vemos en este corte axial es una lesión completa del subescapular que llega al reborde anterior de la glena, ¿sí? En los cortes más bajos, el bíceps parece estar en la cordillera y los cortes más altos está fuera de su domicilio, ¿sí? Acá se ve lo mismo en el corte sagital, se ve que falta el subescapular en la porción anterior, con una retracción y una atrofia, ¿no? Es un cuadro que lleva un año de evolución, ¿sí? Entonces, siendo la clasificación de Taberna, diríamos que es un tipo 4, en la cual hay una lesión completa del subescapular con una inestabilidad bicipital, incluso con por lo menos una subluxación, ¿sí? Entonces, en este escenario tenemos un paciente de 75 años que lleva un año de evolución con este cuadro sin una respuesta a una buena rehabilitación, sin una gran limitación funcional, ¿sí? Sobre todo para lo que es la elevación anterior y fundamentalmente para la rotación interna, con un dolor mecánico. El rango de movilidad pasivo es libre, ¿sí? Y tiene una cabeza centrada, una lesión completa del subescapular con una subluxación de la porción larga del bíceps. Entonces, en este escenario, me gustaría que contemplemos las alternativas de tratamiento que volvamos a votar. Podemos seguir intentando con el manejo conservador, intentar reparar el subescapular, y si es insuficiente, bueno, conformarnos con una reparación parcial, e incluso sumar una tenotomía del bíceps, reparar el subescapular, y si es insuficiente hacer una transferencia, ¿sí? Ir por una artroplastia reversa, o una artroplastia reversa sumado a una transferencia tendinosa, ¿sí? Estamos con la votación. Bueno, la mayoría votó intentar reparar el subescapular, y si esto falla, ir a una transferencia tendinosa con una tenotomía del bíceps. Yo creo que la opción 2, 3 y 4 son opciones que a mí me resultan válidas. El manejo conservador, luego de un año, cuesta convencer al paciente que sigue haciendo los ejercicios. La artroplastia reversa o la transferencia tendinosa, quizás la transferencia podría estar de más, ¿sí? Los resultados con una transferencia, ya sea el pectoral o el dorsal, para una insuficiencia de ortodoxos internos, no ha marcado una justificación en las publicaciones en cuanto a agregar este gesto. Uno podría intentar reparar el subescapular, y si se queda corto, apuntar a una reparación parcial. Sabemos que el subescapular no es lo mismo que tener una lesión parcial o total del supraespinoso, que la repercusión mecánica es más importante, ¿sí? Sobre todo en las lesiones traumáticas. La artroplastia reversa tampoco estaría mal. Quizás lo criticable de la artroplastia reversa es que, si bien tiene un hombro pseudoparalítico, la articulación glenohumeral está indemne y no quizás podría apuntar a otro tipo de resolución, ¿sí? Entonces, Federico, perdóname. Acá preguntan si el paciente tiene abducción activa y flexión activa. no, la flexión está abolida, la flexión activa. La movilidad pasiva es completa, incluso la rotación externa está aumentada pasiva, y activa también, pero sobre todo la limitación es en la rotación interna activa y en la flexión anterior. O sea, tiene un brazo, lo que se dice un hombro pseudoparalítico, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, en Avancemos. vistas de este escenario, sí, perdón. Lo que sí fue intentar reparar el subescapular, y lo que se suele hacer en estos casos es decidir intraoperatoriamente si se agrega o no una transferencia tendinosa. Eso fue lo que hice, ¿sí? Ahí
Entonces se hace un abordaje anterior con un abordaje interno pectoral, ¿sí? Se repara la vena cefálica lateralmente para que se va con el deltoides. Se identifica el pectoral. El pectoral, hay varias formas de hacer la tenotomía y utilizarlo. Uno puede hacer la tenotomía solamente de la porción external y fijar la clavicular de vuelta en el borde lateral de la corredera. Uno puede utilizar los dos vientres musculares, o incluso hay trabajos que han utilizado solamente la porción clavicular con buenos resultados. Y aparte de elegir la cantidad de fascículos que uno va a utilizar para la transferencia, uno puede decidir colocarlo por encima del tendón conjunto o por debajo, ¿sí? En el caso que uno lo haga por debajo, lo hace entre el pectoral menor y el tendón conjunto, siempre procurando no dañar al músculo cutáneo. Yo habitualmente lo hago por encima del tendón conjunto. Y en cuanto a la inserción, uno lo puede decidir colocarlo en el troquíter, en el borde medial, o en el troquín. Yo, por ejemplo, lo pongo en el troquíter, así le da más un efecto de polea, ¿sí? Este es el resultado funcional. Por lo general tiene un muy buen efecto analgésico, ¿sí? Y el paciente lo que puede estimar es que va a recuperar en gran parte esa elevación anterior, que nunca vuelva a ser un hombro normal. Necesita tener, por supuesto, los rotadores externos indemnes. Y la imagen que le quiero mostrar acá a la derecha, que esto es bastante común de encontrar, que los pacientes no recuperan lo que se llama el belly press test, por lo cual quedan con una debilidad en los rotadores internos, ¿sí? Por lo cual el hombro no es un hombro normal, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta? Lo único que me inquietaría, Federico, el resultado es muy bueno, es que en general, por encima de los 70 años de edad, la capacidad de, digamos, de ser un buen usuario de una transferencia muscular disminuye bastante. Pero evidentemente a las pruebas me remito y la respuesta que has tenido es muy buena. Sí, coincido, Eli, con lo que decís. También creo que no es lo mismo un tendón de alguien de 50, o un músculo pectoral de alguien de 50 años que alguien de 75 años. O sea, incluso el músculo tiene otra capacidad, ¿sí? Pero bueno. Bien. Y también va a tener que tolerar 6 semanas de cabestrillo, que no es lo mismo tolerarlo a los 40 años, con la repercusión que le implica a ese cartílago estar inmovilizado, que a alguien de 75 años, ¿no? Bien. Bueno, Coincido. vamos a proseguir en el plan de ir de lo más simple a lo más complicado, y ahora vamos a ver una asociación que se ve con cierta frecuencia, que es una inestabilidad aguda, una luxación glenohumeral con ruptura de manguito rotador. Este paciente era un paciente de 30 años de edad, con un físico muy grande, el hombro más grande que vi en mi vida. Por casualidad, Federico estuvo en la cirugía también, campeón de MMA y UFC, un hombre que luchó en Las Vegas, y tiene un episodio de luxación de hombro derecho durante una lucha, y sigue luchando durante 20 minutos con el hombro luxado. Y la situación es esta: podemos ver que hay una ruptura del subescapular, como digamos mencionábamos recién, mencionaba Federico. Puede ser supraespinoso, pero a veces vemos rupturas del subescapular, en este caso una ruptura aguda, y es una imagen típica de una lesión de luchadores, que se rompe el subescapular en la unión miotendinosa, a diferencia del caso que mostró Federico. Y en el corte sagital vemos la parte posterior del hombro muy normal, y una explosión en la parte anterior, porque este paciente tenía, además de la ruptura del subescapular, con la luxación, un arrancamiento del labrum y de la cápsula articular a nivel del húmero, es decir, una lesión bipolar de la cápsula. La opción a considerar es: ¿qué hacemos? Intentamos tratamiento conservador, reparación artroscópica, reparación abierta u operación de la target. Bien. Sí.
tenemos un 45% reparación abierta, un 34% operación de la target y un 21% reparación artroscópica. La realidad es que la reparación artroscópica hubiera sido insuficiente porque no nos permite reparar el subescapular como necesitamos reparar. Es una ruptura completa del subescapular. Tampoco sabíamos cómo nos íbamos a encontrar el subescapular, porque podría existir la chance de hacer la necesidad de hacer una transferencia al pectoral mayor, como hizo Federico. Nosotros nos inclinamos por la reparación abierta. En una persona que hace tanto deporte, uno podría haber pensado en la operación de la target también, pero en este caso yo limito la indicación a pacientes que tienen un defecto óseo, que en este caso no existía, o que tienen, además la operación de la target por sí misma no nos hubiera solucionado el problema de la desinserción en el húmero, ¿no? Entonces nosotros nos inclinamos por una reparación abierta. Leonardo, no sé si querés decir algo, si les haces láser estos casos. Sí, cuando les hago láser te los mando a vos para que hagas reparación abierta. Bueno, entonces este es el resumen de las lesiones que acabamos de describir, y lo habitual no es esto. Lo habitual es encontrar otro tipo de combinación en quienes se luxan el hombro y tienen lesiones del manguito rotador, que incluye la ruptura del supraespinoso, en muchos casos también del infraespinoso, la ruptura del subescapular que se retrae, y también se produce, al retraerse el subescapular, la luxación medial de la porción larga del bíceps. En este caso, el paciente, como no tenía una desinserción del subescapular, sino que tenía una ruptura en la unión miotendinosa, el bíceps estaba en su lugar. Habitualmente nosotros en una cirugía abierta, en una operación de banca, reinsertamos con arpones la lesión de Bankart, la cápsula articular, el labrum. En este caso lo que hicimos fue túneles transóseos. Le pongo esto porque además a este paciente, de no identificarlo por la cara, le cubrimos los tatuajes, que sería una forma de identificarlo. Hicimos túneles transóseos con la técnica digamos, tradicional que hacía Rockwood. Y fíjense, esta es la resonancia preoperatoria, donde podemos ver, digamos, la ruptura del subescapular. Aquí vemos la reparación, incluso fíjense el labrum que está ahí en la zona del reborde anterior de la glena, y esta es la lesión previa y posteriormente la cicatrización. Afortunadamente tuvo una muy buena respuesta, y ustedes podrán ver mi cara de alivio en esta radiografía, en esta fotografía, sabiendo que todo anduvo bien. La realidad es que en este tipo de pacientes que tienen un alto nivel de exigencia y lesiones de tal violencia, es muy importante entonces quedarse tranquilo en cuanto a los resultados. Aquí pueden, simplemente para terminar, y esta es mi última intervención, les comento que el día martes 7 vamos a tener un webinar sobre pseudoartrosis del servicio de ortopedia del Hospital Británico, donde vamos a hablar de las ondas de choque y el rol de la zona de choque, pero también de las indicaciones quirúrgicas y la fisiopatología de la pseudoartrosis. No sé si algún comentario, Paul, ustedes tienen experiencia en esta combinación. No, profe, así tan violento, no vemos esas cosas tan violentas. Accidentes sí, pero fracturas, muchas, pero no. Así como un arrancamiento de toda la parte de estabilización, muy difícil de verlas. Sí, no es una patología frecuente. Germán. Yo tengo una pregunta, Daniel. ¿En qué casos pides resonancia magnética en una paciente con una luxación traumática de hombro? O sea, si es el primer evento, ¿siempre le pides una resonancia o a cuáles pacientes con el primer evento le pides una resonancia? Mira, yo no creo que sea en un paciente que tiene un primer episodio, un paciente joven de 18 años, uno no va a encontrar tal vez digamos, no va a haber un gran cambio en la indicación de tratamiento según el resultado de resonancia, pero en la práctica, a esta altura de la civilización, todo paciente que tiene un episodio de luxación ya se le hace, además de la radiografía de control de la reducción, en forma diferida una resonancia magnética. Realmente sí. Hoy
el paciente mismo solicita una resonancia magnética. Muy bien. Federico, ¿Alguien tiene más alguna pregunta, algún comentario? Silvia, sobre la rehabilitación de este paciente en el posoperatorio. Perdón. ¿Qué recomendaciones nos puede dar sobre el posoperatorio de este paciente, la rehabilitación posoperatoria de este paciente? Bueno, por supuesto, ha de ser progresiva, ha de ir primero de forma muy pasiva y a medida que, bueno, por supuesto en comunicación continua con el cirujano, pero bueno, hay que hacer una inmovilización, ejercicios pasivos, ir progresando a ejercicios activos asistidos en función de los timings, normalmente a partir de las 6 semanas, y siempre todo controlado desde el punto de vista cercano al paciente, muy cercano, ver cómo va el dolor, que no haga capsulitis, bueno, pues, y apoyándole en que sea que se adhiera mucho a hacer un programa de ejercicios en su domicilio, porque hay que, o sea, hacerlo riguroso, cada día, estricto, y bueno, pues un éxito evidentemente del doctor Moya con esta cirugía. Con estos pacientes el problema suele ser frenarlos. Es muy difícil porque tienen una actitud, son, digamos, pacientes que son el paciente ideal en algún aspecto porque tienen una adherencia al tratamiento que va más allá de lo indicado, y me río porque venía a mi consulta y me decía, hice tal cosa, me mostraba los videos y yo le decía, todavía no, me decía, no me pegues, y yo le decía, ojalá hubiera una cámara oculta grabando esto, que vos me tenés miedo a mí, que te vaya a pegar, pero la realidad es que son pacientes que tienen una tolerancia al dolor, un umbral de tolerancia al dolor tan alto y una motivación tan alta que realmente uno tiene un muy buen socio, entre comillas, en esas situaciones, ¿no? ¿Leo? Perdón, sí, quería hacer un comentario precisamente de eso. Aquí estamos hablando de un deportista de alto rendimiento, con una lesión de altísimo grado de daño, precisamente porque es un alto rendimiento y ocurrió en una acción muy violenta. Sí. ¿Cuánto tiempo se demoró este paciente desde la cirugía hasta que salió completamente recuperado y volvió a su deporte? Porque lo habitual es la presión del paciente que pide volver al deporte incluso antes que uno considere que esto ya está cicatrizado. Y en el hombro sabemos todos que es lento el problema. Entonces yo te pregunto, en relación a otros pacientes, no con tanta gravedad de lesión, pero en este en particular, ¿cuánto se demoró este señor en volver al ring? En lo que fue boxeo, 6 meses, Leo. En lucha pude frenarlo un poco más, pero a los 6 meses estaba boxeando, que no es un deporte tan agresivo, por supuesto, como los otros, y tampoco hay digamos, un ángulo tan forzado de naveducción en rotación externa como los otros. Pero realmente son pacientes que en general los tiempos se acortan por sus valores musculares, es decir, la capacidad que tenía de tolerancia a la situación antes de estar operado, con su hombro, con toda su cara anterior estallada, sin embargo, realmente lo toleraba muy bien, fue el deltoides más grande que vi en mi vida, y realmente llegar a la glena fue bastante complicado por la profundidad a la que estaba. El pobre Federico, que en ese momento me ayudaba, fue probablemente el que más sufrió. Fe que sí. Fede, aprovechamos y vamos a tu caso. Vale. Ya que estás. Bueno, este es el último caso de la jornada. Es una paciente de 73 años, con algunas comorbilidades, que ha tenido varios episodios de luxación glenohumeral, que ya hasta cierto punto se han convertido en algo cotidiano para ella. Y cuando viene a la consulta, viene ya con una rotación interna bloqueada, de 2 semanas de evolución, con signos clínicos de una luxación glenohumeral anterior, obviamente con impotencia funcional, pero afortunadamente sin compromiso neurovascular, ¿sí?
ella ingresa con una gran serie de radiografías, de luxaciones y reducciones, porque se la pasaba en la guardia, buscando que alguien le vuelva a colocar el hombro en su domicilio, y ya en las últimas series radiográficas tiene este tipo de imagen, ¿sí? Como si fuera una lesión que que excedería lo que es una lesión de Hill-Sachs, ¿sí? En el margen posterior superior, pero también en una posición mucho más medial, ¿sí? Y si vemos esa imagen en un corte tomográfico, vemos que sí tiene un defecto posterior superior, pero ya tiene un defecto que afecta a lo que es la superficie articular, ¿sí? Y cuando vemos esta misma imagen en el corte coronal, vemos que efectivamente se excede, ¿no?, a lo que es la articulación glenohumeral, precisamente en el cartílago que articula con la glena, ¿sí? No hay compromiso en la glena, afortunadamente, pero sí un gran defecto cefálico, ¿sí? Entonces vemos que las riendas musculares anteriores y posteriores parecen estar o haber sobrevivido a todos estos episodios, ¿sí? Pero vemos en el corte coronal una gran retracción con lesión completa del supraespinoso y tal vez, o seguramente también del infraespinoso, una gran deformidad cefálica. Entonces, en este escenario tenemos una paciente con una luxación fija, recurrente anterior, con una lesión de Hill-Sachs, que es el menos grave de sus males, sumado a un defecto cefálico, ¿sí?, que es importante, por supuesto, para el pronóstico de ese hombro, y una lesión masiva de manguito rotar asociada. Entonces, ¿qué harían en este caso? Tratarían de manejar la forma conservadora, ¿sí? Harían una cirugía de bancarta abierta, como la que mostró recién el doctor Moya, con reparación del manguito rotador, una transferencia tendinosa, una artroplastía anatómica, una artroplastía reversa, una cirugía de la Target o otro tipo de injerto, o un injerto osteocondral cadavérico para cubrir el defecto. Bueno, pareciera que la prótesis reversa se cortó sola, la no procoleada. Bueno, digamos, es una de las indicaciones ideales, ¿no?, que es el daño articular sumado a una lesión irreparable del manguito rotador. Si no hay una artropatía por desgaste, sí es consecuencia de la luxación, ¿no? Entonces, luego, este es un hallazgo intraoperatorio, que este es el corte cefálico, digamos, con la muestra que tenía desde el lado articular, o sea, ven lo severa que era la lesión, ¿sí? Y fuimos por la artroplastía reversa, ¿sí? Fíjense que, obviamente, no, como en el ejemplo de la transferencia, no reproduce un hombro normal, ¿sí? Pero está muy por encima del hombro que trae la paciente a la consulta previamente a la cirugía, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, un comentario, pregunta? ¿Algún comentario, Daniel? Mira, por mi parte, no. Creo que esto nos abre todo el abanico de posibilidades y cómo se puede ir en el tratamiento de las distintas patologías del manguito rotador, desde un programa de rehabilitación a una prótesis reversa. Es decir, evidentemente el continuum de la lesión, que comienza siendo solo un proceso degenerativo en el tendón, termina en casos extremos afectando a la articulación y generando una artropatía, ¿no? Entonces, la realidad es que es bueno saber que uno, frente a este abanico de posibilidades, tiene que tener en la caja de herramientas muchas opciones. Durante esta hora y media hemos visto una gran variedad de patología y una gran variedad de herramientas terapéuticas. Lo malo es casarse con una sola herramienta y pretender que el paciente se adapte a lo que uno hace. Lo importante es adaptarse a lo que necesita el paciente, ¿no? Ese es un poco el abanico. Leo, no sé si querés decir alguna palabra final. Sí, quiero decir, es muy interesante lo que estamos conversando.
digamos, si uno se enfrenta a cualquier patología en el hombro, tiene que estar preparado para irse desde lo simple a lo complejo sin saltarse absolutamente ningún paso. Cuando uno se cierra a, por ejemplo, procedimientos solo invasivos y nunca toma en cuenta que existen otros procedimientos no invasivos que complementan en la patología del hombro la terapéutica, entonces nos transformamos en cirujanos de hombros sesgados. Y lo importante del mensaje que yo creo que en este webinar hemos tratado de dar todos, es que todo aquel que haga la cirugía de prótesis reversa tiene que conocer que existe también la onda de choque, o que existe la láser terapia, o que existe también el barbotage, y aquellas cosas que no son agresivas. Me da la impresión de que aquellos que vieron esto se dieron cuenta de que no hay una sola opción, que hay múltiples, pero que tenemos que conocerlas todas y no cerrarnos alguna y quedarnos con las que nos interesa. Yo creo que para mí ese es el mensaje, por lo menos que yo he querido pensar, participar con ustedes y dar. Bien. Silvia, ¿querés decir alguna cosa? Muchas gracias. Yo creo que no hay un libro de recetas aplicable a todos los pacientes, que hay que individualizar cada caso y que lo que para un paciente puede ir bien, puede no ir bien a todo el mundo, por lo tanto hay que estudiar muy bien el caso, el paciente, la lesión, el momento de evolución, la clínica y conocer evidentemente todas las modalidades conservadoras y quirúrgicas, aunque no sepamos de todo el mundo, y orientar al paciente de lo menos invasivo a lo más invasivo. Bien. Paul. Pues nada, básicamente siempre dar una opción al paciente. Siempre hay opciones para todo y dejarle en claro las cosas hasta dónde puedes llegar con uno u otro tratamiento, creo que también es importante. Y hacer eco de lo que han dicho Silvia y el profesor Leo. Bien. Germán, como local, porque de alguna manera virtualmente estamos todos allá en Costa Rica, si quieres cerrar, Esteban también, agradeciendo a la sociedad costarricense. Pues gracias a ustedes por sus excelentes exposiciones, creo que aprendimos muchísimo, el mensaje es muy claro. Gracias a Esteban, a la Sociedad Costarricense de Ortopedia y Traumatología, Esteban, y a Carla por su apoyo detrás de cámaras, por así decirlo. Espero que volvamos pronto a organizar algo también muy interesante como lo hicimos hoy. Esteban, algunas palabras ya para cerrar. Muchas gracias a todos. Excelentes casos. Gracias por presentarnos su experiencia y sus casos, profesores. Y para la asociación ha sido todo un honor tenerlos en esta plataforma. Así es que pasen buenas noches. Gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a los participantes también. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Germán. Sí, muchísimas gracias. Gracias.